decir es, os quiero transmitir un gran agradecimiento a las tres ponentes de hoy, a Paula Reyes, a Noelia González Garrote y a Ángeles Carmona. Bueno, Paula nos va a transmitir una interesantísima, digamos, un contexto, si queréis, ¿no? Fruto de una larga investigación. A Ángeles le quería también agradecer muchísimo, no solo su presencia este año, sino también el año pasado. También en un principio iba a participar en los seminarios del año pasado, hizo todo lo posible del mundo, pero al final a última hora no pudo ser, y por ese motivo estamos muy contentos de que este año sí que pueda participar. Y a Noelia, bueno, pues un gran agradecimiento, no solo por la asistencia hoy al seminario, sino también por las facilidades que nos ha dado siempre en la organización de los seminarios, la cercanía y lo mismo que decía ayer, la calidad humana que aporta. Bueno, con esto cedo ya la palabra a María Ángeles y como moderadora, y seguro que bueno, pues vamos a obtener unas reflexiones interesantísimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, pues en fin, recordar que este panel o como llaman ahora, webinar, está dedicado a la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de género. Y más que nunca es pertinente estas reflexiones a las que nos invitaba Jorge, ese diagnóstico, esas propuestas, esos análisis, cuando hoy y en los próximos días se está desarrollando en el Congreso de los Diputados comparecencias para resolver sobre las enmiendas presentadas al proyecto de ley de protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia, que lógicamente tendría que contener algunos de los contenidos sobre los que vamos a versar en este panel. Como saben, como sabéis, en el Pacto de Estado contra la Violencia, que se elaboró en el seno del Congreso y del Senado hace ya 4 años, en septiembre de 2016 se aprobó. Uno de los aspectos y recomendaciones más aludidos era precisamente de la consideración como víctimas directas de los y las menores expuestas a una convivencia familiar marcada por el patrón, por el modelo de dominio y sumisión que define, es característico de la violencia de género también en el ámbito de la relación de pareja y de las relaciones familiares. Muchas de las intervinientes planteaban la necesidad de superar un concepto patrimonial de la filiación que primaba sobre todo a toda costa la asiduidad y la frecuencia de las relaciones paterno-filiales por encima de cualquier otra consideración, sobre todo la necesidad de arbitrar garantías para que el sistema de relaciones que se establezca tras la ruptura de pareja no implique una permanencia en este modelo, ¿no? Y sobre todo evitar algo que yo creo que nos va a hablar alguna de las intervinientes, en concreto Ángeles Carmona, sobre esa violencia instrumental, esa violencia que utilizan los hijos para dañar a la madre, que es la violencia vicaria, y que esa reflexión fue obligada tras la condena del Reino de España, como saben, por Naciones Unidas, por el Comité de la CEDAW, por el caso de Ángeles González Carreño, por precisamente haber primado ese aspecto patrimonial sobre aquellas advertencias basadas en hechos objetivos por parte de las administraciones que advertían del riesgo que suponía para la madre y para la niña la continuación o la instauración del sistema de estancias. Igualmente, el Convenio de Estambul, que teóricamente abordaba el Pacto de Estado, contiene previsiones específicas sobre la protección de los niños y las niñas frente a la violencia, la protección como testigos y la necesidad de que estas resoluciones, en concreto en el artículo 31, estas resoluciones que se adopten para regular la ruptura cuando haya indicios de violencia, deben asegurar los derechos y la seguridad de los niños y de las niñas.
como decía antes Jorge, para ilustrarnos sobre los datos, sobre la afectación de los menores, los instrumentos legales arbitrados para la protección y la respuesta judicial en que se traduce la necesidad de protección, así como las propuestas en el marco de Estado, lo que queda pendiente, pues como ha dicho Jorge, tenemos a 3 juristas de reconocido prestigio, que es un lujo, ¿no? No quisiera tampoco, lo comentábamos antes en el previo, no quisiera tampoco terminar esta presentación sin felicitarnos, ya nos hemos felicitado en el previo, por el acceso, el nombramiento, por primera vez en la historia del Tribunal Supremo, son 200 años del Tribunal Supremo, por primera vez una mujer va a presidir una sala del Tribunal Supremo, en concreto la sala de lo social, doña María Luisa Segoviana, la sala cuarta. Entonces, de verdad que estamos de felicitaciones, por fin se van rompiendo esos techos de cristal y seguro que cuando haya mujeres tomando decisiones, la consideración de todo aquello que nos queda pendiente para la igualdad real será una realidad también en la respuesta judicial a todas las desigualdades. Sin más, voy a presentar a la primera de las intervinientes. Como pasó ayer, la dinámica será una intervención, de presentación e intervención de todas ellas, para al final responder a las cuestiones que planteéis a través del chat y a las que os animo que intervengáis, y además que aprovechéis el lujo de tener estas 3 magníficas juristas que, en fin, que seguro que responden a todas vuestras cuestiones. En primer lugar, va a intervenir Noelia González Garrote. Noelia, como Ángeles, es reincidente en estos ciclos y seminarios. Presentarla brevemente, es fiscal de carrera y desde marzo de 2014 hasta marzo de 2016 tuvo su destino como asesora en el Ministerio de Justicia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Desde ahí ha realizado una intensa labor divulgativa, propositiva y formativa, y en concreto también ha desarrollado esta labor en la implementación de medidas derivadas del Pacto de Estado. Os puedo asegurar que tiene extraordinarias dotes de comunicación, disfrutad de ella, y bueno, únicamente decir como última nota de su trayectoria, que actualmente ejerce como fiscal en la Fiscalía Provincial de Madrid, en la sección territorial de Alcobendas, asumiendo las labores de especialización en materia de violencia de género, en concreto en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas. Pues nada, Noelia, yo silencio y tienes el uso de la palabra. Pues hola a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización el que hubieran contado conmigo para formar parte de esta mesa. Para mí es un lujo absoluto siempre el poder hablar de un tema que desde hace muchísimos años me tiene totalmente atrapada, y más aún ese lujo se incrementa haciéndolo en compañía de profesionales como las que van a estar en la mesa, como de Ángeles, que nos conocemos ya desde hace muchos años, que hemos incluso ido dando en distintos sitios ponencias en relación con esta lucha contra la violencia de género, que yo creo que llevamos a cabo tanto en lo profesional como en lo personal, y es un lujo compartir la mesa con alguien como Paula, que os presentarán luego, con el currículum que tiene y la enhorabuena que le quiero dar desde aquí públicamente. Entonces, a partir de ese momento, quería transmitiros un poco, por un lado, creo que es importante centrarnos sí en todo lo que supondría la panorámica legislativa con la que contamos a día de hoy en materia de protección de los menores, pero no quería solamente centrarme en el papel con el que nosotros ya contamos, sino el poderos transmitir un poco la visión que desde los juzgados y tribunales podemos tener con respecto a cuál es la intervención de estos menores en los procedimientos, tanto de violencia de género como de violencia doméstica, y el tratamiento que se les está dando y las modificaciones que se han llevado a cabo en ese tratamiento gracias a las distintas reformas legislativas ante las que nos encontramos y que ya llevan un tiempo incrementándose cada vez más para lograr esa protección de los menores. Y como no, como bien sabéis, el eje normativo del que siempre que tenemos que
hablar cuando nos referimos a la violencia sobre los menores de edad, un eje básico va a ser cuando esa protección se quiera dar en el ámbito de la violencia de género. Y para ello partimos, por un lado, de esa protección a los menores en el ámbito del género referido a cualquier ataque que se pueda producir, ya sea sobre una mujer mayor de edad o sobre una menor de edad, pero en este caso nos queremos referir a las menores de edad, siempre sobre la misma. Este sería el concepto en el que nosotros nos encuadraríamos si nos centráramos en una protección de los menores prevista dentro de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre. Ahora bien, esta norma ha sido en muchas ocasiones y a lo largo de los distintos años, daros cuenta que hablamos ya desde el año 2004 de su vigencia, ha sido objeto de numerosas críticas con respecto al contenido de la misma. Pero yo siempre intento aprovechar en cualquiera de las intervenciones que realizo para decir que no obstante una serie de dolencias que podemos encontrar dentro de la norma, tenemos que encumbrar en todo momento la regulación normativa de protección de la mujer víctima de violencia de género que se ha llevado a cabo en nuestro país. Ello hasta el punto de que cuando a nivel internacional se intenta hacer una protección de la mujer y una norma que lleve a cabo esta protección de la mujer, se hace un estudio del derecho comparado y se analizan muchísimos de los países que tienen una mayor trayectoria o recorrido en la protección de la mujer, incluyendo a los menores de edad víctimas de este tipo de violencia. Y se lleva a cabo la elaboración de una norma que es el Convenio de Estambul de 1 de agosto del año 2014. Este convenio, fijaros qué nivel de extensión tendrá, que está firmado por 46 países y ratificado por 34 países. Y un porcentaje altísimo del contenido de ese convenio se inspira en la legislación española en materia de protección de la violencia de género y de la mujer en el ámbito de la violencia de género. Pero quería decir una cosa, que lo que hace el convenio es todavía perfeccionar aún más la regulación que tenemos en España con respecto al concepto de violencia de género, en el que, como bien sabréis, se refiere a la violencia que se produce por parte de quien es o ha sido cónyuge o persona a la que se encuentra ligado en análoga relación de afectividad, una mujer, incluyendo en este caso, por centrarnos en el ámbito que nos afecta, las menores de edad. Y sin embargo, el Convenio de Estambul, ¿qué es lo que entiende? Que no debemos centrar esa violencia de género únicamente en el concepto de la violencia que se ejerce sobre una mujer cuando ha tenido una relación de pareja o expareja con un hombre, sino que entiende que por el simple hecho de ser mujer ya tendría que llevarse a cabo esta protección de la misma. De ahí que se perfeccione en un sentido muy riguroso esa regulación que tenemos dentro de nuestro ordenamiento. Y junto con esta norma internacional a la que me gustaría referirme posteriormente, si nos da tiempo, quería centrarme, como han hecho mención previamente Jorge y María Ángeles en su presentación, a la que aprovecho para agradecérselo, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como bien sabéis, el 15 de noviembre del año 2016 se lleva a cabo la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley en la que lo que se pretende es instar al Gobierno a llevar a cabo la aprobación de un pacto de Estado contra la violencia de género, y finalmente logramos que se lleve a cabo la aprobación de este pacto de Estado en el que se regulan un número amplísimo de medidas. En concreto se debaten en el Congreso y en el Senado y se elaboran 267 medidas en una de las cámaras y 214 medidas en la otra. Esas medidas se tienen que implementar y llevar a cabo el cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno de la Nación, de las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía, de la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otras. Y quería poner el acento en las grandes novedades que va a suponer la elaboración de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de protección de los menores de edad y dentro de este ámbito concreto que es la violencia de género. Este Pacto de Estado está dividido en distintos ejes y quiero partir del primero de ellos, en el que se refiere a la ruptura del silencio cómplice. La ruptura del silencio cómplice entiendo que es uno de los elementos claves para que nosotros llevemos a cabo una adecuada protección del menor
en el ámbito de la violencia de género. ¿Qué es lo que nos sucede en muchísimas ocasiones cuando, y ahora ya paso un poco a referirme a la actividad que nosotros desempeñamos en los juzgados y tribunales cuando aparece en un procedimiento una víctima que es menor de edad, y en este caso, porque yo trabajo en la jurisdicción de mayores, o sea, la jurisdicción ordinaria, ¿qué sucede en aquellos casos en los que el agresor es mayor de edad? Nos encontramos situaciones muy diferentes, en las que en aquellos casos en los que la víctima menor de edad quiere colaborar en el esclarecimiento de los hechos, pues todo vendría a suceder con una cierta normalidad, porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que se pueda llevar a cabo una declaración de la víctima en la que se produce siempre la intervención del Ministerio Fiscal, como puesto que le corresponde el velar por la protección de los menores de edad y está recogido dentro de nuestro estatuto por el que nosotros nos regimos, pero es que a su vez se han llevado a cabo numerosas reformas, entre otros textos muy importantes dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la hora de llevar a cabo esta declaración por parte de los menores. Se dice en distintos preceptos la posibilidad de que la víctima no tenga que tener presencia o contacto directo con el agresor en aquellos casos en los que se manifieste. Se podrá poner, nosotros en nuestro juzgado en concreto cumplimos rigurosamente las medidas y siempre lo que se hace es que no se produzca en ningún momento ningún cruce entre la víctima y el agresor. Pero junto con estas medidas hay que velar fundamentalmente porque la víctima tenga conocimiento de qué es lo que va a suceder a lo largo de toda la trayectoria y de todo el procedimiento judicial. Desde el momento en el que la víctima conoce en qué fase se va a poder encontrar en cada uno de los momentos, obviamente tiene que sentirse reforzada para poder llevar a cabo una aportación de la verdad de la forma más clara posible. Y sin embargo, en aquellos casos en los que nos encontramos con menores de edad que no tienen ningún apoyo de su entorno para lograr esclarecer estos hechos, las dificultades aparecen en todo momento. Vamos a encontrarnos con un obstáculo legal, y yo creo que se puede decir ya claramente que se trata de un obstáculo, la regulación que aparece prevista dentro del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Porque en dicho precepto lo que no, va a permitir es que en aquellos casos en los que tuviera una relación de pareja con quien es su agresor, se pueda acoger al derecho a la dispensa, que se llama el derecho a no declarar. Y en muchísimas ocasiones que nos encontramos que el temor de estas menores de edad hace que en el momento en el que llegan al juzgado y se les informa de esta posibilidad, la víctima se acoge a este derecho a no declarar. De tal manera que, ¿con qué nos encontramos muchas ocasiones? Con que tenemos, por un lado, un atestado en el que se nos dice que se ha producido una determinada agresión, incluso con lesiones, y se pueden ver visiblemente esas lesiones por todos los que estamos ahí en la sala, y sin embargo, por otro lado, llega el momento en el que se le pregunta a la víctima, que ha sido, como en la gran mayoría de los supuestos en los que se produce cualquier atentado en el ámbito de la violencia de género, se van a producir en muchísimas ocasiones en la más estricta intimidad, en el domicilio de las partes, es lo más habitual que se venga a producir, de tal manera que nos vamos a encontrar con que únicamente estaban presentes las partes y que la víctima se puede acoger a ese derecho a la dispensa y ese derecho a no declarar. Ahí el fiscal, ¿qué es lo que puede hacer? Le corresponde el continuar con el procedimiento en aquellos casos en los que entienda que sí que se han producido esos hechos, de tal manera que, aunque nosotros tenemos esa posibilidad en la ley, en muchísimas ocasiones nos encontramos atados de pies y manos, porque únicamente la víctima es quien nos puede apoyar en el argumento que aparece recogido en el atestado y contar qué es lo que ha sucedido, si se ha llevado a cabo la agresión que así aparece recogida, y a optar por el derecho a ser examinada por un médico forense. Desde el momento en el que la víctima no está fortalecida para llevar a cabo esa declaración, ¿con qué nos encontramos? Con que la lesión no queda acreditada que se la hubiera producido el que aparece en ese momento como detenido, o incluso que puede no estar detenido, y que en la mayoría de los supuestos, si no hay testigos, si no hay ningún otro elemento probatorio que nos permita formular un escrito de acusación como órgano público que somos, que nos corresponde esta labor, en esos momentos tendremos que pedir lo que se llama un sobreseimiento provisional. De ahí la importancia de que en el momento en el que la víctima sea menor de edad y tenga que acudir a un procedimiento judicial, tenga que gozar con todas las garantías para poder llevar a cabo
la intervención de las distintas de los distintos estamentos, como pueden ser determinadas oficinas de atención a las víctimas. Estas oficinas de atención a las víctimas nos van a permitir que se pueda trabajar con la víctima menor de edad, en este caso, pero también con los mayores de edad, se pueda trabajar con ella hasta que se considere suficientemente capacitada como para intervenir en el procedimiento, como para poder declarar en contra de su agresor. Y en estos casos en los que no hay testigos, no hay ningún otro elemento, como os decía, de prueba para poder continuar, son claves estas intervenciones, bien del entorno familiar, bien de los distintos profesionales que pueden dotar de esa cualificación a los menores para fortalecerlos en todo momento. Y por otro lado, también quería decir la importancia que aparece respecto a otro eje fundamental, que es el eje cuarto, en el que se refiere a la intensificación de la asistencia y protección de los menores de edad. Es un momento clave, el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que identifica por primera vez a las víctimas menores de edad, a los y las menores de edad, como víctimas directas. Hasta ahora, ¿qué es lo que venía sucediendo? Que víctima directa era quien había sufrido la agresión. En este caso, la mujer, pareja o expareja, que hubiera sufrido la violencia física, psicológica o sexual por parte de esta tercera persona. Y sin embargo, los menores de edad no tenían ese reconocimiento. Y una de las grandísimas novedades que se produce con esta normativa es identificarlas a los mismos niveles que la agresión que se produce sobre la propia víctima, sobre la madre de estos menores. Sin lugar a duda es un avance fundamental el que nosotros hayamos logrado este tipo de reconocimiento. A su vez, el Pacto de Estado lleva a cabo numerosas actuaciones que dan lugar a una protección de estos menores, tanto en el ámbito, en la intervención en el ámbito penal, como dentro de la intervención en el ámbito de los procedimientos civiles. ¿Qué nos encontramos también dentro de la violencia de género, pero en procedimientos civiles? ¿Qué sucede, por ejemplo, con estos menores de edad que son hijos de una víctima directa de violencia de género, cuando se les tiene que hacer la llamada exploración del menor y los tenemos que escuchar? Sus padres tienen iniciado un procedimiento penal por un asunto de violencia de género y, sin embargo, ellos tienen que se pide por el fiscal o por alguna de las partes en el procedimiento que los menores intervengan. Para mí es un tipo de violencia que se ejerce también sobre los menores en muchísimas ocasiones. Me viene a la cabeza porque justo acabo de salir de un procedimiento de modificación de medidas que ha durado desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30, y básicamente lo que se trataba era de, teniendo un procedimiento penal abierto, el padre lo que se hace es que se lleva a sus 3 hijos menores de edad a otra ciudad a vivir sin el consentimiento de la madre. La madre insiste en que los hijos vuelvan con él. ¿Qué pasa? Que a toda costa hemos intentado llegar a un acuerdo, no había manera de llegar a un acuerdo, y el padre lo que quiere en todo momento es que se explore a los menores, que sin la intervención de los abogados y únicamente con la intervención de la letra de la Administración de Justicia, del juez y del fiscal, los oigamos. El padre en todo momento se ha convencido que los menores van a decir que quieren estar con él en esta otra ciudad a los que se la ha llevado. Y sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo esta exploración de los menores nos manifiestan que ese no es su deseo, sino que quieren estar tanto con el padre como con la madre. De tal manera que la instrumentalización que en cierto modo se lleva a cabo en muchísimas ocasiones de estos que a su vez ya han sido víctimas directas de la violencia de género es extrema. Los menores se pueden encontrar en una situación de inestabilidad brutal. De ahí la importancia de que nosotros en todo momento les empoderemos, que contemos en todos los ámbitos con la intervención de terceros profesionales que pueden llevar a cabo esta tutela y protección de los intereses de los menores, y que hagamos uso de los distintos organismos que pueden llevar a cabo esta protección de los menores. El propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género hace también una prohibición expresa del que se viene denominando el síndrome de alienación parental, en el que, como bien sabéis, lo que se cree es que se identificaba como realmente existente aquella capacidad de la madre para llevar a cabo una instrumentalización de los menores y obtener su propio beneficio en los procedimientos. Lo que nos dice el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género es que se prohíbe
mención expresa de este síndrome, porque como tal ya nos han dicho los expertos que no existe, y sin embargo continuamente nosotros nos encontramos en el día a día, yo lo veo en compañeros, lo veo en magistrados que siguen haciendo esta referencia. Quiero insistir en ello, en la necesidad de que nosotros desterremos esta posibilidad, porque únicamente lo que va a hacer siempre es ir en contra de los menores, ¿vale? Entonces, cuando nosotros veamos en una resolución judicial que se lleva a cabo esta mención, que tengamos claro que no se debe recurrir a la misma, y lo tenemos plasmado ya dentro de una norma de especial relevancia como es el propio Pacto de Estado al que he querido hacer referencia. A su vez, el propio pacto hace dentro de este eje cuarto mención a numerosas medidas, y entre otras medidas me gustaría hacer referencia a una que es clave y que para mí fue especialmente polémica cuando se llevó a cabo la elaboración del Pacto de Estado. Ha mencionado antes María Ángeles en la presentación que yo participaba como asesora en el Ministerio de Justicia, había estado en una etapa anterior, pero estuve desde el año 2014 hasta el año 2019 llevando todo lo que era la representación de colectivos vulnerables, las reformas legislativas y demás, y muy especialmente dedicada a la materia de la violencia de género. Y una de mis labores fue participar en la intervención de la elaboración de las medidas que aparecen recogidas en el propio Pacto de Estado y decir cuáles eran las que venía a admitir el propio Ministerio de Justicia, o en aquellos casos aquellas a las que le podía poner ciertas restricciones o limitaciones. Una de las medidas que para nosotros fue más polémica fue la relativa al reconocimiento de la imperatividad de la suspensión del régimen de visitas en los casos en los que el menor haya presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Porque ¿con qué nos encontrábamos hasta ahora en ese tipo de procedimientos? Con que un menor de edad, a pesar de ya estar reconocido como víctima de violencia de género, sin embargo, puede que se lleve a cabo una regulación de la situación, una modificación de medidas, un divorcio, una separación entre sus progenitores, y que se acuerde que puede ir o atribuirse un régimen de visitas a favor del padre, a pesar de que el propio menor haya podido presenciar esta violencia, lo haya sufrido, tenga perfecto conocimiento de que se ha sufrido por parte de su madre. De tal manera que el avance que se ha producido a llevar a cabo esa imperatividad en la suspensión del régimen de visitas, nosotros lo vemos ya a día de hoy, en el que gracias a que se plasma dentro del propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se atiende a dicha suspensión de ese régimen de visitas en los juzgados y tribunales a día de hoy. A su vez, quería hacer otra mención especial en torno al abordaje de esta protección de los menores de edad recogida dentro del propio Pacto de Estado. Se identifica como otra medida de protección la prohibición a estos menores de edad en aquellos casos en los que recaiga una sentencia condenatoria por violencia de género. Se establece la prohibición de que visiten a su padre en el centro penitenciario, de tal manera que lo que se trata es de llevar a cabo esa ayuda psicológica que el menor tiene que tener para poder afrontar la situación nueva ante la que se encuentra, que es que su padre haya ingresado en prisión por cualquier atentado contra la vida, integridad, libertad sexual que se hubiera podido producir con respecto a su madre. A su vez, creo que os va a hablar luego María Ángeles Carmona sobre la violencia vicarial. Es un elemento clave también el que se ha ido viendo, por desgracia, a lo largo de distintos sucesos trágicos que se han producido en nuestro país, cómo se lleva a cabo se trata de llevar a cabo un daño, el mayor que se puede producir, sobre la pareja o expareja, causando un mal a sus hijos. Ese mal aparece también plasmado dentro del propio el Pacto de Estado como una de las medidas esenciales. Se aparece identificado como un acto propio de la violencia de género. Y en este ámbito de protección de los mismos aparecen también otras medidas, como el impedir que los padres puedan acceder a las grabaciones de las exploraciones judiciales que se hayan producido dentro de un procedimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente se va a poder llevar a cabo esta manipulación de los menores de edad cuando se tiene conocimiento de qué es exactamente lo que ellos han declarado en un procedimiento judicial, y se trata de hacer una protección de los mismos y establecer una serie de garantías para que ellos puedan con total tranquilidad formar parte del procedimiento sin ese temor a las represalias que se puede posteriormente producir.
A su vez, el propio pacto lleva a cabo una protección de los menores a través del reconocimiento de ayudas a los huérfanos por violencia de género, que era una de las grandes carencias que hasta entonces nosotros veníamos a encontrar. Así como es esencial las reformas que se producen en materia de sustracción internacional de los menores a la hora de llevar a cabo esa posible recuperación de los mismos. Por último, quería deciros, hacer referencia a una forma de actuación que se lleva a cabo dentro de los juzgados en aquellos casos en los que se produce esta intervención o se trata de abordar determinados procedimientos en los que las víctimas son menores de edad. Y uno de ellos son los relativos a los delitos contra la libertad sexual que se pueden producir. Se ha llevado a cabo una reforma en el Código Penal en torno a la edad sexual, consentimiento que se puede prestar para decidir por parte de un menor de edad si quiere o no mantener relaciones sexuales. Cuando yo formaba parte del Ministerio de Justicia, nos llegó ese proyecto legislativo para abordar esa reforma en la que se tenía que plantear la modificación de a partir de qué edad el menor podía prestar su consentimiento para tener relaciones sexuales. Nosotros teníamos una de las edades más bajas que aparecían en todo el ámbito europeo, que era la edad de los 13 años. Entonces, empiezan a debatirse en el ámbito interno muchísimas situaciones diferentes en torno a cuál es la edad que nosotros fijamos. 15 años es una edad en la que aparece ya en muchísimos países del ordenamiento europeo, pero finalmente es especialmente protector el ordenamiento español y decide fijar la edad sexual a los 16 años. De tal manera que, mientras tanto, se considera que el menor de edad no tendría esta capacidad para decidir por sí mismo si lleva a cabo o no esa relación sexual. A día de hoy, en mi juzgado tenemos un preso por este delito en el que lo que realiza es una relación sexual en la que lo que manifiestan las partes son que sí que es consentida con una menor de 12 años de edad. Fijaros de lo que estamos hablando. Entonces, o el mayor de edad cuenta con 20 años de edad y nos encontramos con lo que, aunque se ha llevado a cabo la realización de una conducta típica, en concreto la prevista dentro del artículo 183 del Código Penal. ¿Con qué nos encontramos? Con la polémica con respecto a si verdaderamente un menor de edad, si tiene una pareja, no puede prestar ese consentimiento para tener esa relación sexual y entender que eso no consciente. Pues al margen del pensamiento que cada uno podamos tener, el legislador se tiene que pronunciar y poner sobre el papel una edad concreta, y lo que entiende es que hasta esos 16 años no va a poderse dar ese consentimiento sexual, pudiendo llevar penas de prisión muy elevadas, como en concreto plantea este precepto. Por eso me parece esencial el tener en cuenta que no solamente en el ámbito de la violencia de género, sino también en el ámbito de la violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia que se pueda ejercer sobre los menores de edad, el ordenamiento español le trata de dar, en todo caso, lleva a cabo y lo plasma de una manera aún más gráfica a través de una norma que es el Estatuto de las Víctimas, el Estatuto de la Víctima previsto dentro de la Ley de 27 de abril del año 2015. Este Estatuto de la Víctima habla de las que son víctimas especialmente vulnerables. Estas, dentro de las víctimas especialmente vulnerables, considera, entre otras, siempre a los menores de edad. De tal manera que vamos a encontrar numerosos preceptos en los que se hace referencia a cuál sería esa forma de llevar a cabo esa protección de estos menores que considera especialmente vulnerables a la hora de tomarles declaración dentro de un procedimiento, ya sea en el ámbito penal, ya sea en el ámbito civil, a la hora de continuar con los procedimientos o poder incluso suspender las vistas durante un tiempo determinado, hacer recesos para dar lugar a que se puedan serenar. Con una mención especial merece la posibilidad de que puedan comparecer en los procedimientos asistidos de una tercera persona que sea de su confianza. Es un elemento también clave para darle una mayor seguridad a los menores, de tal manera que el legislador español en todo momento está pretendiendo que de forma muy especial se lleve a cabo esta protección de los que considera especialmente débiles o especialmente vulnerables, como hace expresa mención.
Y os podría contar mucho más, pero creo que me he pasado ya 2 minutillos. Dejaros todas las dudas que pudierais tener para solucionarlos una vez que terminemos las 3 intervenciones de la tarde, y quedo a vuestra disposición completamente respecto de las mismas. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Bueno, en fin, como siempre, magnífica. Bueno, destacar un poco pues todas las dificultades con las que te encuentras en tu labor como fiscal, que derivan de la testifical de los menores, de las cautelas, de la protección a los menores y de la instrumentalización y revictimización que a veces se hace con ocasión de la comparecencia de los menores, ¿no? En procedimientos como has visto en este juicio. Y bueno, nos recuerdas, bueno, pues ese reconocimiento, esa medida del Pacto de Estado sobre suspensión imperativa del régimen de visitas en el caso de que los menores hayan estado expuestos, hayan presenciado los actos de violencia. Yo creo que es una cuestión que bueno, pues, en fin, que queda también un poco para después, para las intervenciones. A continuación, pues va a intervenir Paula Reyes. Paula es abogada con un impresionante currículum académico, consistente en artículos científicos, en tesis doctorales, y también con una impresionante trayectoria profesional que en parte ha desarrollado en proyectos dentro de la mancomunidad de municipios del río Monachil, en el que desde el año 2000 presta sus servicios como asesora jurídica. Como se ha dicho antes, dentro de ese currículum académico hay que destacar el premio que recibe en el año 2018 por la Delegación de Violencia, la Delegación Especial contra la Violencia hacia la Mujer, el artículo científico titulado La patria potestad a examen ante la violencia de género, perdón, la tesis era Menores y violencia de género, nuevos paradigmas. Y además, pues bueno, tenemos el honor de que sea asociada en Temis, ¿no? Que también, y próximamente integrante, la hemos fichado para la Junta Directiva para que aporte su energía y su buen hacer. Pues nada, muchas gracias, Paula, y bueno, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles, por tu presentación y muchísimas gracias a la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid por haberme invitado a esta mesa. Mi intervención va a versar sobre el olvido de los derechos de la infancia en la violencia de género, y lo haré principalmente a través de algunos de los resultados y conclusiones de la tesis doctoral de la que hablaba María Ángeles, que se llama Menores y violencia de género. Como digo, reflejaré algunos de los resultados, pues porque por cuestión de tiempo no es posible avanzar más. Como comentaba antes Noelia, hace 5 años desde que se modifica el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que se reconoce a los y las menores que viven y sufren la violencia de género como víctimas. Lo que pasa es que transcurrido estos 5 años, creo que nos encontramos ante la misma situación anterior. Nos encontramos con la invisibilidad de los niños y niñas que sufren la violencia de género ante el sistema judicial. Seguimos poniendo el foco, seguimos alarmándonos con los asesinatos de las mujeres y de los niños, pero pienso que seguimos sin mirar con detalle, creo que seguimos sin detenernos en la antesala a este fatídico final. Entonces, dentro de mi intervención, me marco como objetivo visibilizar las violencias de género vividas por las mujeres y los menores durante la convivencia y tras la ruptura, y poner de manifiesto la desprotección que reciben por parte del sistema judicial. Pienso que solo a través del conocimiento en profundidad de las situaciones de violencia de género vividas por las mujeres a las que han estado expuestos su hijo e hija, solo así podemos comprender el impacto que esta violencia tiene para el desarrollo de los niños y de las niñas y para su salud. Para así intentar que se produzca un cambio de sensibilidades sociales y una adecuada respuesta por parte del sistema judicial.
Como digo, hace ya 5 años desde ese reconocimiento de los y las menores como víctimas, que fue algo muy reivindicado por colectivos feministas, ¿no? Y sin embargo, ahora veremos en los datos cómo tampoco han cambiado mucho las cosas. Entonces creo que es necesario que nos hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué hay detrás de la ineficacia de las normas que protegen a la infancia víctima de violencia de género? ¿Qué conflictos existen por parte de los y las operadores jurídicos para su no aplicación? Y vamos a ir un poco más allá. ¿Existe conflicto entre los valores que impregnan estas normas, que son acertados, y otras categorías jurídicas existentes en nuestro ordenamiento jurídico que están impregnadas de toda la ideología patriarcal? Me estoy refiriendo a patria potestad y derecho de visita, si digo bien cuando digo derecho. Para ello, para mostrar, como os decía, para visibilizar las violencias, las mostraré a través de una investigación que realicé en la tesis doctoral, donde pretendía cumplir 2 objetivos. Por un lado, realizar un diagnóstico previo, es decir, cuál es la situación anterior a la Ley Orgánica 8/2015, en la que se hace el reconocimiento de los y las menores como víctimas, y por otro lado pretendía saber cuál había sido el impacto de este reconocimiento. Para eso hice un análisis cuantitativo, como ha dicho María Ángeles, trabajo en el ámbito de la práctica, por lo tanto utilicé los datos existentes en mi ámbito de trabajo. Utilicé 164 expedientes, donde en esos expedientes fue un estudio en profundidad, porque en los mismos contamos con entrevistas iniciales en profundidad, de seguimiento, resoluciones judiciales, medidas cautelares, sentencias, etc. Pretendía ver qué violencias se producen durante la convivencia y tras la ruptura, qué medidas cautelares hayan adoptado, cómo se habían formulado las denuncias, cuáles hayan sido las sentencias condenatorias, haciendo a su vez una comparativa con la estadística nacional, con el dato de la violencia contra la mujer en la estadística judicial, también en los años 2006 a 2013 y 2016 a 2018. Y por otra parte, realicé un análisis cualitativo fundamental. Es necesario incorporar las voces, sentimientos y deseos de las mujeres y de los hijos y de la hija, para hacerlas visibles en realidad al derecho, para escuchar a los niños y a las niñas y además saber si se han sentido partícipes en el proceso de determinación de su interés. En cuanto a los resultados, algo bueno, que vais a coincidir conmigo, muchas de las personas que me estáis escuchando, es que se produce, bueno, pues casi desde su nacimiento y por supuesto en la actualidad, una inaplicación del delito de maltrato habitual. A pesar de que en las denuncias analizadas un 73% de las mujeres expresaron la existencia de maltrato habitual y además relataron en más de la mitad de los casos la presencia de los menores y de las menores en esas situaciones de violencia. Sin embargo, en un 80,2% se tramitaron diligencias urgentes por el último hecho acontecido. Si analizamos la estadística nacional, vemos que en un 11% se instruye por delito de maltrato habitual. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pienso que la principal negación de la violencia de género es la inaplicación del delito de maltrato habitual. Si solo enjuiciamos el último hecho acontecido, sin entrar a valorar y a estudiar el carácter cíclico de la violencia, no vamos a poder entender las consecuencias que esta violencia ha supuesto en la salud y en el desarrollo de esos niños y de esas niñas. Por otro lado, tenemos la vía utilizada para el enjuiciamiento de las situaciones de violencia denunciadas, que son los juicios rápidos, que nos impide poder realizar una investigación en profundidad de estas situaciones de violencia, donde tampoco es posible escuchar a los niños y a las niñas, vulnerando de esta manera el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. De manera que la invisibilidad de la violencia de género está provocando la invisibilidad de la infancia como víctima y, por lo tanto, la inaplicación de las normas para su protección.
Ya la Ley de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género nos permitía en el artículo 65 y 66 la facultad de suspender el régimen de visitas y del ejercicio de la patria potestad. Pero ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos? En un primer lugar, en medidas cautelares, pues en los datos estudiados he podido observar que no se adopta como medida cautelar la suspensión del régimen de visita. Me refiero a datos anteriores a 2015 y posteriores. No hay diferencia significativa. Solamente se produce la suspensión del régimen de visita de manera excepcional en aquellos casos en el que existen unas agresiones físicas hacia los y las menores, no por la exposición a la violencia ni por las consecuencias para su desarrollo. Tampoco en ninguno de los casos estudiados he observado la suspensión del ejercicio de la patria potestad, en ninguno. Y tampoco se ha aplicado como pena la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, me estoy refiriendo en este caso en las sentencias penales. Si analizamos la estadística nacional, os voy a pedir que observéis la línea azul y la roja. La línea azul se refiere a la suspensión del régimen de visita. Llama la atención que con posterioridad a la Ley de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género, fijaros, en el año 2007, vemos cómo aumenta la suspensión del régimen de visitas en contexto de violencia de género y como medida cautelar, aumenta un 6%, y también la suspensión del ejercicio de la patria potestad llega a un 3%. Y esto porque aumenta, después de la ley integral, aumenta el grado de concienciación de la sociedad y por lo tanto las medidas de protección. Conforme se producen los rearmes patriarcales, vemos cómo van bajando la medida de suspensión del régimen de visita y de patria potestad hasta llegar a el reconocimiento de los y las menores como víctimas, donde se produce nuevamente un aumento de la suspensión del régimen de visitas a un 6%, para volver a disminuir nuevamente cuando disminuye otra vez el grado de concienciación. Se adoptan en los juzgados, pero con un porcentaje pues muy reducido, ¿no? Porque existe la facultad, la potestad, como hablábamos, no tiene un carácter imperativo. Detrás de esta desprotección, lo que me encuentro en mi análisis cuantitativo son muchísimas violencias silenciadas. De los 163 situaciones de violencia analizadas, se encontraban 273 niños y niñas. De ellos y de ellas, 98% estuvieron presentes durante las violencias físicas y psíquicas. El 35% presenciaron golpes, patadas, tirones de pelo, empujones, vieron cómo su padre cogía del cuello a su madre, las lesiones. Un 98% presenciaron mayoritariamente insultos, humillaciones, amenazas, roturas de objetos. Además, un 37% fueron agredidos psíquicamente de forma directa y un 27% fueron agredidos físicamente. Si nos centramos en qué pasa después con la ruptura, vemos que en un 50% estuvieron expuestos a episodios de violencia en el cumplimiento del régimen de comunicación y estancia. Me estoy refiriendo cuando la medida de alejamiento ya no se encontraba en vigor. Cuando la medida de alejamiento se encontraba en vigor, lo que observamos son que en el 50% recibieron insultos, menosprecios y amenazas del padre hacia la madre a través de ellos, recriminando su conducta y controlando su movimiento. Este porcentaje, que ya es elevado, hay que aumentarlo porque de todos los casos, en el 10% el padre no tenía relación con los hijos porque no quería, y el 11% la madre reanudó la convivencia. Os traigo dos testimonios solo por el poco tiempo que tenemos en nuestras exposiciones. Pues una madre nos contaba pues cómo supone la violencia un efecto traumático para los niños y las niñas, cuando decía una de ellas: mi niña y yo nos orinamos encima aquella noche, aquellos golpes en la puerta, aquellas patadas me iban a matar. Y como otra, tras la ruptura, pues la niña le decía continuamente: mi hija tiene un continuo sufrimiento y es porque yo, porque te has equivocado, y sobre todo es porque me tengo que ir. Creo que ha llegado el momento de volver a la pregunta inicial, y es ¿cuáles son, qué hay detrás de la ineficacia de estas normas que protegen a la infancia víctima de la violencia de género? Creo que debemos de
realizar un análisis de la categoría jurídica de patria potestad y derecho de visita. Recordemos de dónde proviene el término de patria potestad, proviene del derecho romano y representa el reino del padre. ¿Cómo es posible que nuestro ordenamiento jurídico se resista a eliminar un concepto que supone el reino del padre, que representa la autoridad del padre, cuando las funciones de la patria potestad nada tienen que ver con este imaginario colectivo que perdura, ¿no? Como es tener su compañía, alimentarlo, educarlo, y por otra parte el derecho de visitas. ¿Cómo es posible que nuestro ordenamiento jurídico mantenga en el artículo 94 del Código Civil esta relación de los niños y de las niñas con el progenitor no custodio como derecho, cuando la Convención de los Derechos del Niño no habla de que es un derecho del niño? Esto trae consecuencias realmente en la práctica que ahora os voy a contar. Para analizar estas categorías, lo que quise saber fueron los discursos que se encontraban en las resoluciones judiciales civiles que se pronunciaban en materia de suspensión del régimen de comunicaciones y estancia, y también sobre el ejercicio de la patria potestad. Así, quería saber qué entendían, o sea, cuál era el fundamento último del régimen de comunicaciones y estancias, cuál era la finalidad última. Para eso analicé las sentencias del Tribunal Supremo que se pronunciaban en materia de suspensión del régimen de visitas en contextos de violencia de género y 85 sentencias de las audiencias provinciales que resolvían recursos de los juzgados de violencia. El periodo de estudio fue el periodo 2015-2017 con el objetivo de valorar cómo había influenciado la nueva definición de interés del menor en la Ley Orgánica 8/2015, que sobre todo nos dice que los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Pues en materia del ejercicio de la patria potestad, pude observar que el ejercicio exclusivo de la patria potestad a la madre se otorgaba de manera excepcional. La pregunta es, ¿la violencia de género no es una causa que entorpece gravemente el ejercicio de la patria potestad? Porque el Código Civil permite atribuírsela solo a uno de los progenitores en el caso de que se considere que es una causa que entorpece gravemente el ejercicio. La cuestión es cómo se van a tomar decisiones conjuntamente en situaciones de violencia de género. En la práctica, y yo me lo encuentro en mi práctica profesional, las mujeres se encuentran con muchísimas dificultades a la hora de tomar decisiones en aspectos de interés para su hijo o hija. Me estoy refiriendo a elección del colegio, cambio de domicilio siempre que no afecte al régimen de comunicaciones y estancia, formación religiosa o laica, la relación de actividades extraescolares, tratamientos médicos sanitarios, terapia psiquiátrica o psicológica. Si bien, como sabemos, el Real Decreto Ley 9/2018, que desarrolla el Pacto de Estado, esta medida, si está implantada, excluye de estas decisiones de patria potestad las terapias psiquiátricas o psicológicas tan absolutamente necesarias para los niños y niñas víctimas de violencia de género. Que creo que lo podemos dejar para el debate. Entiendo que deberíamos de ir más allá de excluir solo las terapias psiquiátricas o psicológicas, porque los problemas se plantean para las mujeres en todos estos ámbitos que os estoy relacionando. Pero, sin embargo, lejos de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, porque el proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia prevé modificar el artículo 154 del Código Civil y establecer como decisión de patria potestad el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, incluso aunque no afecte al régimen de comunicación y estancia. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de la mujer víctima de violencia que quiera cambiarse a otro domicilio cercano que no impida el régimen de comunicación y estancia y que quiera alejarse del agresor? ¿Va a tener que acudir al juzgado? Con lo que va a suponer para la desprotección de ella y de su hijo e hija. En cuanto al régimen de comunicación y estancias de las sentencias analizadas, lo que pude observar, y está en todos los discursos de estas sentencias, es que se considera en contextos de violencia de género siempre
en estos discursos que la relación con el progenitor no custodio es beneficiosa para el hijo y absolutamente necesaria para el desarrollo integral. Sin embargo, conocéis la sentencia del Tribunal Supremo 680-2015 que dice que el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por un delito de maltrato con su cónyuge o pareja y por delito de maltrato con el menor. Sin embargo, una sentencia posterior del Tribunal Supremo de 309-2016 establece un régimen de visita entre padre e hijo una vez al mes en el centro penitenciario, pese a la condena por un delito de amenazas continuado delante de los hijos con rajar a la madre y desfigurarle la cara. La expresión era: esta noche se va a acabar todo, mañana no va a haber ni papá ni mamá. De los discursos de las audiencias provinciales, lo que encontramos pues son discursos totalmente neutros, descontextualizados de las situaciones de violencia de género, donde se desvía la violencia de género, se minimiza, se hablan de conflictos, de conductas intransigentes, desleales, donde la violencia de género se oculta o es irrelevante para la suspensión del régimen de comunicaciones o estancias, donde se habla, que esto es muy llamativo, constantemente de las nocivas consecuencias de la separación. ¿Cómo va a producirse unas nocivas consecuencias la separación en contextos de violencia de género? Lo dice literal en diferentes sentencias. Por eso digo que son discursos descontextualizados, donde prima el derecho del padre sobre los derechos fundamentales de los hijos a una vida libre de violencia, y donde se le exige a las madres que aseguren la presencia del padre violento en la vida de sus hijos. Es decir, que aunque el niño o la niña no quiera irse por la conducta violenta o negligente del padre, la madre no solo cumpla materialmente con la entrega del niño, sino que los obligue moralmente. Pues voy a leer esta sentencia porque es muy llamativa, cuando se le exige a la madre para que facilite material y moralmente el derecho. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga dice: no basta con llevar a la hija a un punto de encuentro, sino que es necesaria una implicación previa con su hija, preparatoria con su hija, para que entienda la situación y le transmita la necesidad de la figura paterna. La cuestión es: ¿qué consecuencias tendría la transgresión de este deber? Pues nuestro ordenamiento jurídico tiene las consecuencias previstas en el artículo 776.2 y punto 2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde dice que en caso de incumplimiento cabe la posibilidad de multas coercitivas y la modificación de la guarda y custodia. Entiendo que este precepto, aparentemente neutro, está creado para leccionar a las mujeres de las consecuencias de un posible incumplimiento, del que podemos hablar también en el debate. Para ir terminando, el olvido de los derechos de los menores víctimas de violencia de género también se produce en el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia, porque no se incluye ninguna de las medidas de las que hemos hablado en el eje 4 que es necesario implementar en el ordenamiento jurídico, como la suspensión del régimen de visita y otras de las medidas de las que he hablado Noelia. Entonces termino con esta frase: pienso que detrás de la obstinada desprotección de la infancia víctima de la violencia de género se encuentra la ideología patriarcal y adultocentrista defendida por instrumentos eficaces para su perpetuación. Gracias. Muchas gracias, Noelia, Paula. La verdad es que ha sido un golpe también de realidad, la realidad que tú has vivido y la realidad que tú has investigado en relación, pues bueno, pues a resoluciones de juzgados y tribunales y tu propia experiencia, ¿no? Ese análisis cualitativo y cuantitativo que nos ha hecho reflexionar sobre lo inadecuado que es mantener términos de origen claramente patriarcal, como es patria potestad en el ordenamiento jurídico, y que no es solamente lo simbólico, ¿no? Sino que tiene proyección, ¿no? En esta realidad. En fin, el tema has puesto de manifiesto y forma parte de las alegaciones de Temis, el asunto del 154 del Código Civil, que bueno, que merecería, esperemos que sea corregido, porque claro, el derecho a la libertad de residencia además es un derecho fundamental que solo cabe restringir en causas muy justificadas, ¿no?
Bueno, en fin, no nos extendemos más porque además Ángel es una mujer muy ocupada. Nos hemos extendido un poco más sobre el tiempo que estaba previsto de las intervenciones y paso a continuación a presentarla, ¿no? Como muchos de los alumnos y alumnas saben, es vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio desde noviembre del año 93, presidenta además del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género desde marzo de 2014, vocal del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial desde diciembre de 2013, presidenta de la Comisión Nacional de Estadística Judicial en los años 2014 y 2015, ejerce además como letrada de la Administración de Justicia desde 1994 y actualmente destinada en Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, y fue con anterioridad a estas responsabilidades jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno de Andalucía de 2012 a 2014. Fue compareciente en el Pacto de Estado, que conoce de primera mano, participante en la conferencia celebrada en Roma para celebrar en 2014 la entrada en vigor del Convenio de Estambul, y una magnífica divulgadora y docente, y por todas estas cuestiones ha recibido muy merecidos reconocimientos y premios. Sin más, Ángeles Carmona, desaparezco, hago mutis y te cedo la palabra y la pantalla. Muchas gracias, María Ángeles. Permitidme, bueno, voy a compartir pantalla ahora porque os he preparado un PowerPoint, pero permitidme, en primer lugar, dar las gracias por volver a contar conmigo en este ciclo internacional. De verdad que es un lujo, es un honor poder estar aquí representando al Consejo General del Poder Judicial y al Observatorio contra la Violencia de Género. Y sobre todo, bueno, compartir mesa nada más y nada menos que con Paula. Enhorabuena por tu ponencia, por tu tesis, por tus premios, de verdad te admiro muchísimo. Y mi querida amiga Noelia, ella ha representado a la Fiscalía General del Estado en el Observatorio durante muchísimos años, al Ministerio de Justicia también, y bueno, le tengo que agradecer tanto las aportaciones que ha hecho a ese observatorio que ha contribuido a que muchas de las medidas que están en el Pacto de Estado hayan sido introducidas gracias a esas aportaciones. María, muchísimas gracias y enhorabuena por tu intervención también. Bueno, quería dar las gracias también a María Ángeles por sus palabras tan magníficas, y también pues para congratularnos de lo que ha dicho ella al principio. Tenemos por primera vez una mujer presidenta de una sala en nuestro Tribunal Supremo. Esta mañana, en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 19 votos han conseguido, por mayoría súper absoluta, que una mujer por primera vez presida. Esto debe ser motivo de celebración y de verdad que le doy la enhorabuena desde aquí. Siguiendo un poco el hilo de lo que nos acaba de narrar ahora mismo Paula, quiero hablar del maltrato infantil en su dimensión en concreto de violencia de género, como no puede ser de otra manera. Por eso, para nosotros desde el observatorio ha sido muy importante, y está también en el Convenio de Estambul y en el Pacto de Estado, poner negro sobre blanco qué es lo que está pasando con los niños, con los hijos y con las hijas de las víctimas de violencia de género. Es muy importante para nosotros porque en la estadística que nosotros elaboramos a partir de los boletines que van confeccionando los letrados de la Administración de Justicia de toda España, hemos sabido cuántas mujeres denuncian, cuántas mujeres se acogen a su derecho a no declarar, cuántas órdenes de protección se dictan en España, cuántas sentencias condenatorias, en fin, una cantidad de datos que nos han servido enormemente para precisamente poder pedir en ese Pacto de Estado que se implementen una serie de medidas que se encuentran todavía, por desgracia, pendientes de efectividad. Os he puesto la página para todos los alumnos, la página donde tenemos todos los estudios y todas las estadísticas, informes, etcétera, una cantidad de información verdaderamente valiosa en la página de Poder Judicial, y en concreto hay un enlace que se refiere al observatorio donde podéis ver todo lo que yo os voy a hablar hoy en esta ponencia está recogido en esos estudios, en esos informes. Como os decía, el Convenio de Estambul nos dice
hay que hacer estadísticas. Esto es fundamental y muy bien lo que decía Paula. Tenemos muy pocos datos de menores que están siendo víctimas de violencia de género, hijos e hijas de estas víctimas. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por varios motivos, pero fundamentalmente por uno. O sea, para nosotros, todos los hijos e hijas, todos, absolutamente todos, de una mujer víctima, son víctimas. Todos. Tanto si ellos mismos han recibido una agresión física, psíquica, etcétera, como si han sido testigos. Incluso el propio Tribunal Supremo ya nos ha dicho que esa especial agravación que contiene el Código Penal, ese subtipo agravado de en presencia de menores, no significa que el menor tenga que estar delante viendo exactamente cómo han ocurrido los hechos. Simplemente con que ese menor conviva en ese escenario del miedo, al que se refiere también el Tribunal Supremo, aunque se esconda en su habitación y se tape los oídos para no poder ser más agredido psicológicamente, ya es víctima. Es decir, todas las niñas, niños son víctimas. ¿Qué ocurre? Nosotros en los boletines estadísticos hemos tratado de introducir, precisamente para cumplir este Convenio de Estambul y el Pacto de Estado, introducir un casillero para que podamos tener ese indicador. Por primera vez en este año, en este informe trimestral, hemos incluido ese indicador y, bueno, el resultado todavía es muy bajo, precisamente porque es un dato que resulta muy difícil de conseguir, porque implicaría que, bueno, pues todos los letrados de la Administración de Justicia tuvieran que leer absolutamente todas las denuncias y poder recabar esa información. Todavía nuestros sistemas informáticos, las aplicaciones informáticas no están preparadas para recoger ese dato, pero ya lo hemos incluido en el boletín y esto es muy, muy importante porque en un futuro sabremos realmente de qué número de niños y niñas estamos hablando. Mirad, nosotros hacemos todos los años un estudio de todos los asesinatos que ocurren en nuestro país por violencia de género, de mujeres dentro de la pareja, de mujeres fuera de la pareja y de niños y niñas asesinadas y asesinados por violencia de género. Y decía muy bien Noelia en su intervención, niños asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar en una mujer, que es hacer daño a tu propio hijo, a tu propia hija. Bueno, pues ahí tenéis en esa estadística como el 71% de las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género tenían hijos. Por lo tanto, hemos sacado ese factor de vulnerabilidad importantísimo, que es la maternidad, es un factor más de ser más vulnerable a la violencia más extrema. Fijaos, hacemos también estos estudios en las sentencias de asesinatos y homicidios que se dictan por las audiencias provinciales o por los tribunales del jurado. Fijaos, en un 13% de esas sentencias los hijos son testigos directos de los hechos, es decir, hijas que han visto cómo su madre ha sido asesinada por su padre o por la pareja de su madre. Esto es un dato absolutamente aterrador para poner negro sobre el blanco de qué es lo que estamos hablando. Fijaos, nosotros, yo como María Ángeles ha dicho anteriormente, trabajo desde hace 12 años en un juego de violencia sobre la mujer, el número 3 de Sevilla. En muchísimas ocasiones las mujeres no quieren denunciar, o sea, acogen a su derecho a no declarar, del artículo 416 de la Ley de Procedimiento Criminal, por el siguiente motivo. Nos dicen que no quieren perder a sus hijos. ¿Esto por qué es? En primer lugar, porque piensan que si denuncian y se van de su casa, no van a poder proteger a sus hijos. Mientras ellas estén conviviendo con el maltratador, ellas reciben los golpes. Pero si dejan al maltratador, se encuentran con la circunstancia que muy bien describía Paula. ¿Y si tengo que entregarle a mi hijo al maltratador y yo no puedo estar ahí para protegerlo? En muchas ocasiones estas mujeres no denuncian por esto. Esto es algo que hay que corregir. ¿De qué manera? Pues intentando las instituciones hacerlo lo mejor posible para que esas mujeres confíen en que si denuncian, sus hijos van a estar protegidos. Fijaos, os he traído algunas sentencias muy importantes del Tribunal Supremo, todas, en las que se ve ese cambio ya de chip, ese cambio de paradigma, ¿no? Que es el que necesitamos y por el que tenemos que continuar trabajando.
no hace mucho tiempo había jurisprudencia que decía que existía un derecho de corrección, es decir, que un padre le podía dar un cate a un niño, una bofetada, lo que sea, con el fin de educarlo. Bueno, por activa y por pasiva ya el Tribunal Supremo nos ha dicho que una amenaza, aunque sea una leve agresión física, es un delito. No existe ese derecho de corrección como excusa absolutoria, ni siquiera tampoco en la violencia habitual. Ya lo han dicho por activa y por pasiva nuestros órganos judiciales. Es cierto que los hijos e hijas estaban absolutamente invisibilizados y nos preocupaba enormemente desde el punto de vista del observatorio y del Consejo General el número tan ínfimo de órdenes de protección en los que se acordaban medidas de carácter civil, como por ejemplo la privación de la patria potestad o la suspensión del régimen de visitas. Por eso es verdad que supuso un paso importante la reforma del año 2015, ¿no? Porque en esa reforma lo que se dice es que el juez está obligado a cerciorarse en el momento en que hay niños, en qué situación se encuentran esos niños cuando viven en ese escenario del miedo del que habla el Tribunal Supremo. Y está obligado a pronunciarse siempre sobre qué medidas va a adoptar, de carácter penal o de carácter civil. Puede hacerlo incluso de oficio. Es que antes no podía pronunciarse de oficio, solo a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular. Ahora tiene esa posibilidad también. Fijaos, nosotros hacemos también este estudio terrible de asesinatos de niños por violencia de género, como antes he explicado. En el último estudio que hemos hecho, desde el año 2013, venimos contabilizando estos asesinatos hasta 2020, bueno, en concreto creo que ha sido hasta el último mes de 15 de septiembre, creo, de 2020, ha habido 42 menores asesinados por violencia de género, desde que venimos contabilizando. O sea, es una cifra absolutamente terrorífica. Os he traído también el esquema por comunidades autónomas, o sea, como veis, bueno, en todas las comunidades autónomas, por desgracia, ha habido este tipo de asesinatos. Es muy importante también señalar, como venimos visibilizando, ¿no?, como la inmensa mayoría, tanto de las mujeres asesinadas como de sus hijos y sus hijas, son españolas, para desterrar mitos por los que, bueno, en determinadas plataformas dicen que la violencia de género se da porque hay muchos extranjeros en España. No. La mayoría de las mujeres asesinadas son españolas, la mayoría de los asesinos son españoles y, por desgracia, también la mayoría de los tristes asesinatos de menores de edad también son de niños y niñas españolas. Ahí tenéis también como el 87% han sido asesinados a manos de su padre biológico, el 12% a manos de la pareja de la madre. Tenéis ahí todos, cada uno de los asesinatos uno por uno, además lo podéis ver en los estudios que hacemos. Muchos de ellos se suicidan, pero nosotros siempre llamamos la atención sobre el suicidio. Hay también una leyenda urbana, un mito, que dice que la mayoría de estos asesinos se suicidan porque están locos, porque lo tienen todo perdido. No es verdad, no se suicidan todos, muchísimo menos. Y no están locos, y esto lo demostramos con los estudios que hacemos de la sentencia que se dictan en España, porque resulta que nuestros órganos judiciales no aprecian atenuantes ni eximentes ni por enfermedad mental, ni por alcoholismo, ni por drogadicción. Es decir, no están enfermos, ni como eximentes completas ni como incompletas. Cometen estos asesinatos con sus plenas facultades mentales. Os he traído algunos ejemplos de, bueno, clarísimos, asesinatos por violencia de género, ¿no? Y especialmente me quiero detener en este, y bueno, pues haciendo alusión a Noelia, ¿no?, que es fiscal también, ¿no?, gracias a la intervención de Flor de Torres, la fiscal delegada de violencia de género de Andalucía, que fue premiada el año pasado con el premio del Observatorio, cuando antes incluso de la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, antes de la reforma del año 2015, esta niña, que fue asesinada por su padre cuando estaba cumpliendo un régimen de visitas, ese asesinato fue instruido por un juzgado de violencia sobre la mujer, es decir, fue la primera menor que fue considerada víctima directa de violencia de género en el ámbito de los asesinatos. Fijaos lo que ya desde el año 2015 viene diciendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿no? En un caso en que una menor presenció el ataque del progenitor hacia su madre, que
estaba acuchillando, ¿no? Dice que el nexo entre el delito y el perjuicio para el desarrollo integral de la menor, que se vería victimizada por el hecho de mantener el padre la patria potestad y el derecho de visitas, por lo que se cumple el requisito de conexión que exige el artículo 50 del Código Penal. Está ya reconociendo, en un caso muy grave, pero también deben serlo en el resto de los casos, que evidentemente los niños, al ser testigos, sufren, se convierten en víctimas y por lo tanto es necesario privar esa patria potestad y, por supuesto, suspender el régimen de visitas. Otra de las sentencias, ya de la Sala Civil, ya también del año 2015, se refiere a un padre que había sido condenado con anterioridad por malos tratos a otra de sus hijas, ¿no? Y priva igualmente de la patria potestad y del régimen de visitas. Esta sentencia es del año 2016, pero yo siempre la traigo a colación porque es especialmente sangrante para que nos demos cuenta de lo importante que es, lo importantísimo que es el sufrimiento de un menor cuando está viviendo ese escenario de violencia continua a su alrededor. Se trata de un delito de asesinato, siendo en este caso el autor el hijo de la víctima, un niño que desde pequeño había estado viendo, observando, siendo testigo de cómo su padre maltrataba a su madre. La madre llevaba incluso un diario de las agresiones terribles que estaba sufriendo. Bueno, finalmente el hijo imitó la conducta del padre y fue él el que maltrató y el que finalmente acaba con la vida de la madre, ¿no? Y dice el Tribunal Supremo: fracaso de la familia como primera y fundamental escuela de convivencia. Nadie nace odiando o con instintos homicidas, y menos a los progenitores. Es decir, no existe una conducta violenta innata en los hombres, no. La educación, el aprendizaje, el ver diariamente esa conducta victimiza enormemente a esos menores que están conviviendo. Hacemos también estudios sobre sentencias de homicidios y asesinatos a manos de sus progenitores, padres y madres. Esto nosotros lo visibilizamos igualmente. Desde luego es absolutamente incierto que haya más asesinatos de niños a manos de madres que de padres. Lo tenéis ahí todo, o sea, están las sentencias y lo podéis mirar perfectamente en los estudios que hacemos a través del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? En el último de los estudios, las personas que fueron acusadas, pues desde luego siempre son superior los varones que las mujeres. Voy a ir un poquito más adelante porque... bueno, como sabéis, estos asesinatos de menores también, desde la última reforma del Código Penal, están castigados con penas de prisión permanente revisable. En la base de datos del CENDOC, tengo que actualizarlo, pero hasta fecha de julio de 2019 ya había 10 sentencias del Tribunal del Jurado. Todos los que han sido condenados a esta pena, que es la pena más grave que existe en el Código Penal, son hombres, y en cuanto a las víctimas, 5 niñas, 5 mujeres, 2 niños y 4 hombres. Hablaba muy bien Noelia del Estatuto de la Víctima, ¿no? De lo importante que fue, también Paula se refirió a eso, de lo importante que fue esa reforma. Bueno, pues ahí lo tenéis, el 544 ter. ¿Se aplica? Bueno, pues desgraciadamente no todo lo que nosotros quisiéramos. Sí que estamos viendo cada vez un aumento de esas medidas como medida cautelar en el momento de la instrucción de la causa, pero sin duda alguna tenemos que seguir insistiendo en ello. Ahí tenéis el 544 quinquies, ¿no? Las posibilidades que se les da al órgano judicial de suspender la patria potestad, la tutela, la curatela, establecer un régimen de supervisión en el ejercicio de la patria potestad, en fin, suspender o modificar el régimen de visitas. Está ahí, está en la ley. ¿Por qué no se cumple? Bueno, nosotros en el Consejo General del Poder Judicial estamos haciendo un enorme esfuerzo, os lo puedo asegurar, en el ámbito de la formación de jueces. Quiero que sepáis que gracias al Pacto de Estado y gracias a esa medida que se introdujo por parte del observatorio, ya va a existir, ya se ha creado de hecho, una especialidad propia de violencia de género dentro de la carrera judicial. Es decir, así como existen jueces especializados
en mercantil, especialistas en social, especialistas en menores, va a haber jueces especialistas en violencia de género. Es algo que veníamos pidiendo y ya se ha materializado en la última reforma de la ley orgánica. La competencia para el desarrollo de ese mandato legal es del Consejo General del Poder Judicial y ya estamos muy avanzados. En donde hemos avanzado ya mucho más es en el curso obligatorio de perspectiva de género para todos los jueces, todos, absolutamente todos los jueces y juezas que quieran tener cualquier especialidad, la que sea, ya sea laboral, ya sea mercantil, ya sea penal, etcétera, tiene que pasar obligatoriamente por un curso de perspectiva de género. Os tengo que decir que ya se han hecho varias convocatorias. En la primera convocatoria que hicimos se nos apuntaron 1.700 jueces y juezas, en lo cual para nosotros pues fue un enorme éxito, ¿no? por ver ese interés que existe y desde luego está teniendo este curso una enorme acogida y espero, de verdad, estoy absolutamente convencida que toda esta formación y que estamos haciendo desde el Consejo va a surtir efecto muy pronto. Bueno, me voy para atrás. Creo que ya lo ha visibilizado antes Paula en sus diapositivas, pero efectivamente, estas son las medidas que se adoptan normalmente en el ámbito de la orden de protección, medidas de carácter civil. Veis como, por ejemplo, la prestación de alimentos sí que tiene un porcentaje bastante alto, un 20%, pero, sin embargo, todavía la suspensión del régimen de visitas, la suspensión de la patria potestad todavía está en unos porcentajes muy bajos. Sí, es verdad que en las sentencias graves, es decir, las sentencias que dictan las audiencias provinciales, es verdad que la suspensión del régimen de visitas, si lo veis ahí en el estudio último que hicimos en el 2016, alcanza el 71,7%, evidentemente, porque se trata de una pena accesoria necesaria, es impuesta necesariamente porque así lo establece el Código Penal. Precisamente por eso nosotros, como observatorio, pedimos en el Pacto de Estado, y por eso se incluyó, que fuera preceptiva la adopción de esa medida cautelar de privación de la patria potestad o de la suspensión del régimen de visitas en los casos en que el menor haya sufrido esa violencia de género, haya sido testigos y haya convivido con esa vulnerabilidad. Bueno, como sabéis, en el Estatuto de la Víctima se han incluido muchísimas medidas de protección del menor en el ámbito ya propio de la justicia, en el acceso de la justicia. Es decir, se está haciendo muchísimo esfuerzo para que todas las declaraciones de esos menores se hagan con cámaras Gesell grabadas a través de expertos. Es decir, es que está prohibido que un menor tenga que declarar en un juicio, ¿no? En ese sentido, todo lo que se refiera a adelante modernización informática de los órganos judiciales es vital para esa protección de los menores. Bueno, una de las conclusiones de unificación de criterios que hicimos con nuestro grupo de expertos y con un grupo de jueces y juezas especialistas, y en esto, estoy convencida que todos estamos de acuerdo, aparte de considerar a los menores como víctimas directas de la violencia y que, de hecho, se utilizan como delitos instrumentales para dañar o hacer padecer a la madre, es el tema del impago de las pensiones, que igualmente está bastante invisibilizado. El impago de pensiones a los menores constituye violencia económica, sin duda alguna. Así se ha establecido por nuestro grupo de expertos y así lo hemos incluido en nuestras guías de criterios de actuación judicial y en nuestras guías de buenas prácticas en los órganos judiciales que venimos haciendo y se vienen difundiendo a todos los órganos judiciales. Bueno, ya Noelia se ha referido a todas estas medidas que se incluyen en el Pacto de Estado. Desde luego, nosotros lo que pedimos, como ya decía, era la imperatividad de la supresión de ese régimen de visitas. Es necesario para que se pueda cumplir en todo caso, ¿no? La prohibición de las visitas de los menores a la prisión. Y dejadme que me detenga en algo que también ha aludido ella, del síndrome de alienación parental. Nosotros llevamos años en el observatorio, en nuestros guías de criterios de actuación, diciendo que este síndrome no es un síndrome científico y que por lo tanto no debe incluirse en las resoluciones judiciales. Sí que es cierto y que en algunas ocasiones precisamente
abogadas de Temis, que nos lo ponen en conocimiento, que ya en esas resoluciones judiciales nos habla de síndrome de alienación, sino que le cambian el nombre para que parezca que es otra cosa. No, no. De ninguna manera puede incluirse una resolución judicial no siendo una categoría científica de ninguna clase. Bueno, para terminar, dejadme que me refiera a un estudio, bueno, estudios que hacen todos los años el Ministerio del Interior sobre delincuencia en general. El último creo que es del año 2019, y nos ha llamado muchísimo la atención la tipología penal de los delitos que se cometen en España anualmente, ¿no? Fijaos, los delitos contra la libertad sexual y en concreto agresión sexual con penetración y el resto de delitos contra la indemnidad sexual constituyen un porcentaje enorme, pero es que, fijaos, abusos sexuales, agresiones sexuales, pornografía de menores un 6,6%, pero dentro de ese abuso sexual y esas agresiones sexuales, que la víctima sea menor de edad es ya algo que nos sobrecoge enormemente, fijaos. Pornografía de menores tenéis ahí en este último año 2000, que no lo veo bien, no lo veo bien ahora. Bueno, fijaos en las victimizaciones. Respecto de los menores, en el año 2017, el 47% de estos delitos fueron cometidos contra menores de edad. Fijaos, de 0 a 13 años un 23% y de 14 a 17 años un 24,5%. Realmente estos son datos abrumadores y además estamos viendo un aumento a lo largo de los años, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Desde luego es absolutamente urgente, necesario que esa ley de protección de la infancia se publique cuanto antes y desde luego se ponga en marcha cuanto antes. Desde luego, claro, como no podía ser de otra manera, en la distribución porcentual de victimizaciones, en un 84% la víctima es mujer y en un 16% la víctima es hombre. Fijaos en los contactos de tecnología de menores de 16 años, fijaos qué porcentaje tan tremendo, ¿no? Victimiza a las niñas, a las niñas menores de edad. Bueno, son datos pues, realmente aterradores que nos hace ver esa realidad, bueno, brutal, respecto de la cual no podemos cerrar los ojos. Por último y para terminar, porque de verdad que, bueno, me interesa muchísimo pues, las preguntas, las dudas que las personas que nos están oyendo puedan tener acerca de nuestras intervenciones, yo, respecto bueno, de lo que podáis vosotros consultar en la página que os he enseñado al principio, pues seguro que se os aclararán muchas dudas. Pero para terminar, dejadme que os haga también una breve referencia sobre lo que es violencia al menor en el ámbito de la trata. Se ha publicado por el FRA, en el ámbito de la Comisión Europea, un informe sobre estos menores privados de cuidado parental que se encuentran en un Estado miembro de la Unión distinto del suyo y que probablemente hayan sido objeto de trata, ¿no? Y la primera frase de la guía es esa que os he puesto tal cual. Dice, 1 de cada 4 víctimas de la trata de seres humanos registradas en la Unión Europea es menor. Niños y niñas son objetos de la trata con miras a su explotación sexual, incluida la producción de pornografía infantil, o para ser obligados a mendigar o cometer actividades delictivas y para otros fines. Esta trata se produce tanto desde terceros países de la Unión Europea como dentro de la Unión Europea y a menudo dentro del propio Estado miembro del menor. Las niñas son con diferencia el objetivo principal. Fijaos que bueno, es además un estudio que acaban de publicar. Estamos en el siglo XXI con niñas secuestradas, obligadas a prostituirse y, es más, os tengo que decir, por desgracia, España es el primer país de Europa en lo que se refiere al consumo de mujeres tratadas. Es algo tremendo sobre lo que tenemos que trabajar muchísimo, porque si la violencia de género todavía queda mucho por hacer, tanto la violencia en pareja como la violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer, la trata es algo absolutamente invisibilizado. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ya me someto a lo que la moderadora nos diga. Gracias. Muchas gracias. De verdad que
Estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? En este caso, de verdad, Ángeles, gracias por recordarnos la importancia de la estadística. Hoy se cumplen también este año de tantas conmemoraciones, los 25 años de la Conferencia de las Mujeres para la Mujer de Pekín, que nos recordó en la Plataforma para la Acción la importancia de contar con los datos imprescindibles para un diagnóstico y para poner en marcha medidas, ¿no? Y la verdad es que en fin, desde ese punto de vista, la labor que se está haciendo de estadística judicial nos permite muchas veces poner el foco en aquellas carencias, ¿no? Y ha sido muy explícita también, Ángeles, cuando ha expuesto esos datos sobre el porcentaje de adopción de medidas cautelares que implican las suspensiones. Es muy importante. También destacar, bueno, pues un dato muy doloroso que nos recordaba también Paula, y es que, bueno, pues muchas mujeres postergan la ruptura, muchas mujeres víctimas de violencia postergan la ruptura y se someten a esa situación precisamente por evitar exponer a sus hijos, por, en fin, la falta de expectativa de que realmente se restrinja o se adecue al interés del menor ese régimen de estancias, ¿no? Destacamos también el esfuerzo de formación que se está haciendo enorme desde el Consejo para esa perspectiva de género que también en la mesa de ayer se conceptuaba como imprescindible y bueno, por ampliar el foco también a aquellas violencias que también sufre infancia y adolescencia en relación a otras formas de violencia de género que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, como es la cuestión de la trata, de la prostitución y la pornografía, que también aquí no nos vamos a extender más. En fin, bajo nuestro punto de vista de Temis ha sido objeto de una regulación un poco deficiente en el proyecto de ley. Bueno, la verdad es que, en fin, espero que hagáis un poco, mira, te pedían que repitieras el título de la guía de trata, Ángeles, la guía sobre trata que habéis hecho desde el Poder Judicial. Sí, bueno, no, la guía, esta última no es del Poder Judicial, la última guía que he sacado es del FRA, es de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Comisión Europea, lo tenéis, verás, os lo voy a enseñar otra vez, a ver, os lo voy a enseñar, la tenéis colgada en la página del FRA, de la Comisión Europea, se llama, a ver, os lo digo, se llama Menores privados del cuidado parental al encontrarse en un Estado miembro de la Unión Europea distinto del suyo. Está publicado con fecha muy, bueno, pues prácticamente de este mes o yo creo que de esta semana. Es un manual que lo tenéis publicado en la página de la Comisión Europea. Bueno, pedían también bueno, el título de la tesis de cum laude de Paula es Menores y Violencia de Género, Nuevos Paradigmas. Yo no sé, Paula, si la tienes también, está colgada en la plataforma de la delegación, creo que es así. Sí, está colgada en la plataforma. Vamos, en lo que es la página web del Observatorio de Violencia. Sí. Bueno, preguntaban también, y pregunta para ti, Noelia, preguntaba Lola Aparicio que has hecho relación a que los fiscales, los procesos piden la suspensión del régimen de visitas sobre la partida potestad. Pregunta Lola también si se interpone recurso en el caso de que el juez no lo acuerde. Sí, lo que os decía es lo que aparece plasmado dentro de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por un lado os decía que había 267 medidas en una de las cámaras y en la otra 214 medidas. Una de ellas es esta imperatividad, y la cito textualmente, en la suspensión del régimen de visitas en los casos en los que el menor haya presenciado, sufrido o convivido con esa violencia de género. Ahora bien, una cosa es lo que aparece plasmado en el papel, lo que se nos pide dentro de esas medidas del Pacto de Estado, y otra cosa es cómo todavía estamos en el proceso de implementación de estas medidas. Hasta ahora nos encontramos con que es reducidísimo el número de casos en los que dentro de un procedimiento judicial se acuerda la suspensión de ese régimen de visitas, y ello a pesar de que aparece plasmado, como bien decimos, dentro de las medidas del pacto y dentro de la formación que se nos da siempre por parte de la Fiscalía General del Estado en materia de violencia de género a los fiscales
especialistas se nos hace especial hincapié en esa necesidad. Pero ¿con qué nos encontramos en muchísimas ocasiones? Que lo que se viene a hacer generalmente en la práctica judicial es que se pregunta directamente a la propia madre, ¿usted estaría de acuerdo en que se llevara a cabo la supresión del régimen de visitas con respecto a estos menores de edad? A mí creo que rara vez se me pasará porque es algo que tengo muy presente y a veces se me ponen los pelos de punta a pesar de llevar tantísimos tiempo ya dedicado a la violencia de género cuando escucho la respuesta de las madres, y en muchísimas ocasiones ellas mismas dicen es que no es un mal padre, lo que me hace a mí no implica que con respecto a sus hijos no sea un padre ejemplar. Y entonces a mí me deja pasmada el que la madre, que sabe que no hay mayor daño que se le puede hacer en la mayoría de los casos a un menor de edad, que es que le hagan daño a su madre, que maltraten a su madre, que es ver a su madre cómo sufre, ya sea física o psicológicamente, y que a pesar de todo es la propia mujer, la propia víctima, la que dice, es un buen padre. Esa es la idea que muchas veces incluso todavía en los medios de comunicación se intenta traducir cuando aparece que ha sido una mujer que asesinada a manos de su pareja o expareja, seguimos oyendo en los medios de comunicación, ha aparecido una mujer muerta. No, no ha aparecido como si fuera una espora, es que se ha producido un asesinato con independencia de la calificación jurídica que luego merezca. Pero a pesar de todo ello, preguntamos a la propia madre y según la edad de los menores si se ha prohibido o no ir a los menores y nos encontramos con ese escenario. De ahí que ese sea uno de los motivos por los que en muchísimas ocasiones no se acuerda de esa supresión de régimen de visitas. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta es, ¿se recurre si el juez no lo acuerda? Pues en el caso en el que el fiscal lo haya pedido, obviamente si no pierde toda la coherencia, si tú lo pides no le haces el seguimiento al procedimiento y no lo recurres cuando el juez no lo acuerda. Lo normal es que vayamos de la mano porque es difícil que el juez no haya visto una misma realidad que le ha visto el fiscal y no vaya en el sentido en el que se ha solicitado por el fiscal, más teniendo en cuenta que es a quien le corresponde velar especialmente por la protección de los menores de edad, al propio fiscal. Pero insisto en que nos queda mucho trabajo por delante para conseguir el que se lleve a cabo la aplicación de esta medida de imperatividad en el cumplimiento de la suspensión de ese régimen de visitas. Obviamente tenemos que continuar en esa trayectoria porque parece difícil lo que hemos argumentado, que se pueda llegar a ser un buen padre cuando se maltrata a la madre. Espero haber respondido. Perfectamente, Noelia. No sé si queréis añadir algo más. La pregunta era directamente dirigida a Noelia. Perdona, Noelia, creo que había alguien que preguntaba, bueno, pero aunque la mujer se niegue y tal, el fiscal lo puede pedir, por supuesto, y también se puede acordar de oficio. Es más, nosotros en nuestro juzgado en muchas ocasiones hay que ponerse en la piel de una mujer que no es consciente del riesgo que corre. Es que en muchas ocasiones no sabe, no detecta hasta qué punto corre peligro su vida, su integridad física, psíquica y, por supuesto, de sus hijos y hijas. Nosotros en nuestro juzgado acordamos órdenes de protección si la mujer no quiere declarar, porque se trata de un delito público perseguible de oficio, como muy bien sabe Noelia, y en muchas ocasiones hay que intervenir. Es que a veces depender solo de la voluntad de una mujer que está sometida, que está aterrorizada. Claro, tenemos muchísimas más herramientas. Precisamente por eso, a partir de 2015, ya las medidas, incluso de carácter civil, se pueden adoptar perfectamente de oficio. María Ángeles, quiero comentar algo. Sí. Además, en mi práctica yo lo que observo es que las mujeres lo primero son conscientes, o sea, del daño que están sufriendo ellas, pero cuando pasa el tiempo es cuando realmente son conscientes del daño que se le está produciendo a su hijo e hija. Y además, cuando llega ese momento es como otra ruptura, es decir, ¿cómo es posible? O sea, se culpabilizan mucho más y cómo es posible que yo ¿no? haya permitido esto. Pero además son mucho más conscientes porque es lo que hablaba de los juicios rápidos. O sea, si te ves en la situación de denuncia, juicio rápido, apenas me entero qué ha pasado, régimen de visita. Y cuando se pone en marcha ese régimen de visita y se da cuenta la madre del daño que le está causando a los niños, en las entrevistas que realicé decían las mujeres, yo jamás en la vida iba a pensar que él le fuera a hacer esto a los niños. Bueno, era un buen padre porque cumplía como su función de padre, es decir, proveer del salario y estar por allí pululando, ¿no? Entonces, es algo complejo, ¿no? Como cuando las madres son conscientes
del daño que la situación de violencia le ha hecho a su hijo. Cuando empiezan a ser conscientes que si tienen problemas en el desarrollo, en su desarrollo como niño y como niña, es por la situación de violencia. Si tienen problemas en el colegio, es por la situación de violencia. O los casos en los que cuando termina con la relación de violencia y comienza esa mujer a recibir atención psicológica, incluso su hijo o hija, un niño o una niña que no hablaba, empieza a hablar. Me estoy refiriendo a niños con 4 o 5 años. Entonces, es un tema donde, además, tal como dice el Estatuto de la Víctima, debe de existir recursos de atención a los niños y a las niñas, que eso todavía no está desarrollado, por lo menos en Andalucía. Bueno, María José García Solana pregunta, en relación a vuestra respuesta a esta pregunta, que en relación a esta situación de conciencia del riesgo, ¿cómo afrontar la situación de mujeres y niños con discapacidad y todo el acompañamiento que requieren? Bueno, a ver, esas personas que encima tienen algún grado de discapacidad, pues son todavía más vulnerables y precisamente ahí es donde tenemos que ir a la protección total y absoluta. Ahí los servicios asistenciales tienen que hacer una labor de acompañamiento, de protección total y absoluta. Desde luego, desde los órganos judiciales, lo único que podemos hacer, y Noelia lo sabe muy bien, es derivar a esos servicios para que tengan una protección especializada. También en el Pacto de Estado, si no recuerdo bien, existen medidas que se refieren a las unidades de atención de las víctimas, las que yo creo que, además con Noelia, en el Ministerio de Justicia estaba muy avanzado ya el proyecto, y que específicamente, pues, bueno, pues en el proyecto lo que se contemplaba era que la protección de estas personas con una especial vulnerabilidad tenía que ir en primer lugar. Eso es evidente, ¿no? Ahora, claro, son personas absolutamente vulnerables a las que hay que proteger, vamos, al 100%. La Fiscalía también hace una labor muy importante en la protección de las personas con discapacidad. Sí. Quería decir en este sentido, hay una fiscalía especializada en materia de protección de víctimas y nos va a permitir el acudir a ella, el poder conocer en cada una de las provincias, en cada una de las comunidades autónomas, cuáles son los recursos con los que se puede contar. Pero quería también hacer especial atención a las carencias, que a pesar de que sobre el papel lo aguanta todo. Hay en tantísimas ocasiones en las que se sale adelante con una nueva reforma normativa que luego cuesta acompasar de la eficacia de la misma, ¿no? Por la falta de medios todavía con los que nos encontramos. Pero quiero hacer una especial mención, porque entiendo que algunos de los asistentes a nuestras intervenciones forman parte del ámbito también de la violencia de género, y noto en la práctica del día a día en los juzgados muchas veces el desconocimiento que hay entre la diferencia entre una orden de protección y una orden de alejamiento. En relación con estos supuestos en los que puede haber una situación de discapacidad por parte de los hijos de la pareja o incluso por parte de la propia mujer víctima de la violencia de género, nos encontramos que a veces viene el letrado y únicamente lo que ha pedido es una orden de alejamiento, y que eso va a permitir que se acuerde por parte del juzgado o tribunal, en su caso, cuando lo valore, la prohibición de aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente, a una distancia que se fije, que generalmente va a ser los 500 metros. Y cuando a veces tengo la oportunidad, gracias a la cercanía que trabajar en una sección territorial me permite, tengo la oportunidad de comentarle al letrado, ¿por qué no han pedido una orden de protección en lugar de una orden de alejamiento? Me dicen con tranquilidad, porque tampoco hay por qué ruborizarse, que tampoco conocen las diferencias, ¿no? Entonces es verdad que la propia ley permite el que se pueda adoptar, se pueda instar por parte del Ministerio Fiscal esa orden de alejamiento. ¿Y qué va a suponer como ventaja fundamental? Que una víctima de violencia de género que tenga una situación de especial vulnerabilidad por tener hijos discapacitados a su cargo, hijos menores, obtenga no solamente esa prohibición de aproximación con ella o esa prohibición de comunicación con ella, sino todo el estatuto integral que una víctima de violencia de género puede tener, de tal manera que serán muchos recursos los que todavía son pocos con respecto a los que nos gustaría tener, pero tendrá derecho a muchísimos mecanismos de asistencia social, recursos sociales, a nivel laboral,
que se desconocen por parte de las víctimas, de tal manera que es clave que se tenga conocimiento de las facultades que va a otorgar ese estatuto integral de una víctima de violencia de género y que se dé por norma una orden de protección en los juzgados cuando existan estos menores de edad que sean especialmente vulnerables y estas personas con con una discapacidad. Sí, bueno, Viviana le gusta mucho el logo del Observatorio de Violencia del Consejo General Perjudicial, es verdad que es muy chulo, que se ha aparecido en la portada. Bueno, decirle a Viviana que lo tiene, decía que pusieras otra vez la presentación, Ángeles, que tiene el logo en la página web de Poder Judicial y de Observatorio, que efectivamente es un, bajo mi punto de vista, bueno, un éxito de diseño y nada más. Ponía Mercedes también, y si queréis algunas preguntas, porque estamos ya, como nos pasó ayer, estamos ya por encima del tiempo. Mercedes hacía mención, ponía de relieve la indefensión aprendida que tienen muchas mujeres víctimas, que como bien habéis dicho, no son conscientes del riesgo, naturaliza la situación de violencia, porque no olvidemos que no es algo que les caiga del cielo. El patrón dominio sumisión es el que nos hemos socializado, ¿no? Muchos. Sí, nos hemos socializado también en Mafalda, deciros que falleció Quino, teníamos una buena noticia hoy, que era la de María Luisa Segoviano, y luego esta, ¿no? Esta niña rebelde y feminista publicada creada por un varón, ¿no? Y demás, ¿no? Nos decía esto de la indefensión aprendida y nos lo ponía también en relación a que si la suspensión del régimen de visitas es imperativa en el caso de que los menores hayan presenciado un acto de violencia, no entiende por qué se les pregunta al respecto. Bueno, es que, a ver, todavía no es imperativa, es decir, está en el Pacto de Estado, pero todavía se necesita una reforma legislativa para que así sea. Es una de las cosas que habíamos pedido nosotros en el observatorio y esa es de las cosas que están pendientes. Pero déjame que dé por lo menos un viso de esperanza, que es un dato que a mí me gusta mucho resaltar, y es en relación a las órdenes de alejamiento, a las órdenes de protección. En los últimos meses ha subido exponencialmente el número de dispositivos electrónicos que se han impuesto para controlar las medidas de protección. En este momento, en el día de hoy, tenemos el récord de los dispositivos electrónicos impuestos a más de 2.100 en toda España. Cuando yo empecé en el observatorio, prácticamente hace 6, 7 años, la media de imposición eran unos 600, 700, ahora vamos por 2.000. O sea, esto es importante para ver cómo el esfuerzo que hacemos en formación va dando sus resultados. Sin duda alguna, una mujer que tiene un dispositivo y sobre todo una mujer que tiene algún tipo de discapacidad, ella o sus hijos, el hecho de tener un dispositivo electrónico y vigilada 24 horas al día de su maltratador, sin duda alguna les genera una seguridad que es, para ella es imprescindible. Por eso, por lo menos vamos avanzando en ese sentido y esperamos además y lo que hemos pedido es que estos dispositivos también se impongan no solo a la violencia en pareja, sino a todas las mujeres que sean víctimas de violencia fuera de la pareja también. Sí, os quería preguntar, es una cuestión que además que ha surgido, yo creo que habéis mencionado las tres, ¿no? Que a lo mejor con un poquito más de extensión, Paula, ¿no? La cuestión del enjuiciamiento preferente por los trámites del juicio rápido, que puede aportar ventajas, ¿sabes? Porque, bueno, pues es una resolución rápida en la que la protección se puede dar ya, pero puede puede ser una de las causas de que no quede constancia de esa exposición a la violencia en los términos, por ejemplo, de la grabación específica de los tipos de coacción, de amenazas, de lesiones, y también como un presupuesto que se establece también en el Pacto de Estado, que como ha dicho Ángeles todavía no está, eso no está implementado legislativamente. Puede ser una dificultad precisamente para proteger, y en este sentido, si sabéis si hay alguna instrucción por parte de Fiscalía para que se recabe ese dato de que los menores han presenciado estos actos de violencia. Sí, bueno, a ver, te cuento la experiencia que tenemos nosotros en el juzgado, y dices muy bien, María Ángeles, que a veces no sabes qué es mejor o peor, porque se puede perfectamente
incoar un juicio rápido por violencia habitual. O sea, lo que ocurre es que es verdad que en muchas ocasiones el fiscal, la acusación particular, pide un informe de la Unión de la UBIC, de la Unidad de Valoración Forense, precisamente para comprobar si los hijos son también víctimas y sobre todo para comprobar si la mujer tiene secuelas psicológicas, porque necesita el fiscal valorarlas a la hora de hacer la calificación jurídica. Pero nosotros, bueno, en muchos juzgados se dictan sentencias por violencia habitual sin informe de la UBIC, porque si tienes acreditados varios hechos ya puedes integrar una violencia habitual. Ahora bien, es cierto, y tienes mucha razón, María Ángeles, de lo que dices. A veces es mejor que esa señora se vaya con todo el pack completo, con la sentencia, con la prohibición de alejamiento, con todo lo que conlleva una sentencia dictada de conformidad, antes de que el procedimiento se dilate demasiado y que el maltratador la coaccione para que retire la denuncia. Bueno, sobre el artículo 416 ha habido una sentencia importantísima en la semana pasada en el Tribunal Supremo, que la verdad es que ha supuesto un antes y un después y se está llevando a la práctica ya en todos los órganos judiciales. Es decir, una mujer que ha declarado ya con su letrado, se ha personado con su acusación particular, ya no puede después acoger su derecho a no declarar. Es decir, no podemos volver la cara a situaciones, bueno, terribles que constituyen delitos públicos, ¿no? En ese sentido, es verdad que a veces no se sabe. Yo diariamente veo en mi juzgado mujeres que, por desgracia, al ser la instrucción larga o no larga o tardar 2 o 3 meses, vienen y nos dicen que no quieren continuar. A ver, es lógico, una mujer que está pasando por esa situación, el procedimiento es algo durísimo para una mujer, durísimo. Tener que declarar una y otra vez. Claro, entonces a veces no sabes qué es lo mejor, ¿no? Pero yo mantengo que desde luego se puede perfectamente incoar un juicio rápido por violencia habitual. A ver qué dice Noelia. Sí, corroboro también. Y de hecho en la Fiscalía, los cursos de formación que nos dan, se insiste mucho en que es necesario que cuando la víctima hace mención a distintos hechos o distintas agresiones que ha sufrido, que se tramite como un maltrato habitual. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos? Luego con la realidad práctica, que lo que se nos pide es que haya una serie de hechos, un mínimo de 3 hechos que hubieran ocasionado a esta víctima o bien un maltrato psicológico o bien un maltrato físico. Y cuando le preguntas a la víctima en las declaraciones, te dice: si me lleva haciendo esto toda la vida, si es que esto es desde que éramos novios, si recuerdo ya cuando estaba embarazada de mi hijo mayor que tiene ahora 30 años y ya me dio patadas que creía que iba a abortar. Te cuentan en muchas ocasiones todos esos escenarios y tú insistes en que te cuenten determinados hechos concretos. Cuesta a veces que todo eso, dado la situación en la que se encuentra la víctima, lo duro que llega a ser el enfrentamiento con el ámbito judicial, porque lo es para la víctima cuando está en una situación tan sumamente delicada, cuesta que eso aparezca finalmente reflejado sobre el papel. Pero la clave fundamental, la acaba de decir María Ángeles Carmona, es que la vamos a encontrar básicamente en el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo que nos viene a decir es que si la víctima se acoge a su derecho a no declarar, nosotros en muchas ocasiones, cuando se produce esa violencia dentro de la más estricta intimidad, no vamos a encontrar otras terceras personas que nos ayuden a corroborar su testimonio. Cuando le empiezas a preguntar: ¿y quién conocía de esta violencia? Mis padres, pero es que ya son tan mayores que no pueden decir nada, o no, es que la familia se hacía la loca. Nadie quiere intervenir en el procedimiento para sostener esa versión que nos ha dado la mujer. De tal manera que, a pesar de que nosotros tenemos el pálpito de que eso existe, nosotros nos vamos a ceñir en muchas ocasiones, pese a lo que nos duela, a hechos concretos, que son los últimos que se han producido, en el que ella ya sí que nos presenta un informe médico forense de esa lesión que tiene en ese determinado momento, porque sabemos que en muchas ocasiones, cuando ella nos dice: sí, quiero declarar, quiero sostener todo esto, posteriormente no mantiene esa declaración y nos encontramos con que nadie puede sostener esa acusación si no es la propia víctima. Desde el momento en el que le dejamos a la víctima la facultad de querer continuar o no en
el procedimiento y no tenemos un informe del equipo psicosocial que a lo mejor nos va a tardar 2 años. ¿Y qué? Yo mantengo el procedimiento, pero es que cuando dentro de 2 años se la llame a esa mujer por el equipo psicosocial para ser analizada, la mujer no va a querer colaborar. De tal manera que es clave la fortaleza emocional que la víctima de violencia de género tenga. Por eso yo siempre insisto tanto en el que se haga uso de la asistencia psicológica que este tipo de víctimas tienen que recibir. Cómo se tiene que empoderar la víctima para que realmente cuando se enfrenta al proceso penal tenga la capacidad para continuar en el mismo. Porque si no, lo que decía María Ángeles es, ¿qué decimos? Por lo menos que hoy salga de aquí con una sentencia condenatoria que ya le supone que la hoja histórico-penal que tenía sobre mi mesa, que aparece limpia, ya deje de estar limpia, que se anoten una serie de medidas cautelares, que se registre en el SIRAC y que posteriormente este señor se va a encontrar con que si se le ha puesto una orden de alejamiento respecto a su pareja o expareja, puede llevar a cabo un quebrantamiento de la misma, porque se ha comunicado, porque le ha escrito WhatsApp, porque le ha llamado por teléfono, porque le ha ido a buscar a la salida del trabajo de su domicilio. ¿Y qué es lo que nos dice la Fiscalía en las últimas instrucciones? Que nosotros, ante el primer quebrantamiento que se produzca, lo que tenemos que hacer es o bien pedir que se ponga el dispositivo electrónico del que acabamos de hablar, o bien directamente que se acuerde la comparecencia, que se cite una comparecencia de prisión y que pueda ingresar directamente con el primer quebrantamiento en prisión. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos en Fiscalía, de tal manera que a día de hoy lo que nos encontramos continuamente es que ante ese primer quebrantamiento o bien ponemos pulsera o bien ponemos prisión. Ya es un grandísimo avance con respecto a lo que podría suponer el dilatar en el procedimiento un maltrato habitual que no tenemos en muchísimas de las ocasiones la certeza de que vaya a culminar con una sentencia condenatoria. Entonces, a mí, estos últimos pasos que estamos dando en torno a los delitos de quebrantamiento me parecen clave. O sea, la última instrucción, bueno, de las últimas instrucciones que se ha llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Seguridad, que fue en julio del año 2019, venía a insistir continuamente en la necesidad de imponer este dispositivo electrónico ante el primer quebrantamiento. De tal manera que, ¿qué nos dice luego el protocolo de pulseras? Que necesitamos saber si la víctima consiente en que se ponga ese dispositivo electrónico, porque obviamente también es un sistema de protección, pero también es una carga para ella, que tiene que estar continuamente recargando el dispositivo en un estado emocional difícil, porque puede él provocar que continuamente esté pitando ese dispositivo y a ella la genera una alteración importante en su día a día. Entonces, una vez que ella sí que consiente que ese dispositivo se le instale, vamos a tener con muchísima más facilidad la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria por ese quebrantamiento. Me parece que no hemos conseguido por la vía directa muchas cosas que nos gustaría a los profesionales conseguir con este recorrido del maltrato habitual y que obviamente no nos debemos de salir de esa línea desde el momento en el que haya otra serie de indicios que nos sirva, pues que ella cuente que ha estado yendo a la casa de la mujer durante X años, que ha contado determinadas caídas accidentales. Siempre la misma mujer te cuenta que se cayó de la bicicleta y que lo contó así en el médico, luego se cayó por las escaleras. Podemos ya conseguir muchos elementos de prueba y entonces nadie va a hacer la vista gorda a un maltrato habitual. El problema es cuando tú a la víctima no la ves fuerte y quieres, a pesar de todo, agarrarlo. Y creo que en la mayoría de los casos actuamos así. En ese sentido, porque dices, quiero que se vaya de aquí con algo y sé que en breve lo vuelvo aquí a ver con un quebrantamiento. No sé si lo explican. Sí, muy bien. La verdad es que de todas estas cuestiones surgen otras más, pero ya hemos agotado un poco el plazo de media hora más respecto a lo previsto de cortesía, agotando a las panelistas, un poco al alumnado. Carlota preguntaba, pero bueno, la respondo yo directamente. Carlota preguntaba si la fuente de las estadísticas judiciales son solamente las sentencias. No, son todo el procedimiento judicial. Todo. La estadística judicial también recaba el número de archivos antes de llegar a la sentencia, de instrucción, etc. Bueno, de nuevo, agradecer muchísimo. Nos vamos un poco, en fin, respecto de las conclusiones, que existen mecanismos legales, que serían necesarios más mecanismos también un poco con carácter, implementar las medidas del Pacto de Estado para la protección, en el sentido que habéis dicho vosotras. En fin, la gran virtud de las estadísticas judiciales para poder realizar un diagnóstico y que la continuidad, desde luego, de la estadística judicial. Y bueno, no sé, que si queréis aportar algo más de conclusión.
Y bueno, ya despedirme porque ya no despedirme de las ponentes y despedirme del alumnado, porque ya pues a continuación pues otras personas, otras coordinadoras pues tomarán el relevo en las siguientes sesiones. No sé si queréis añadir algo más. Me permitís para terminar, y es muy importante, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Temis por el esfuerzo y la labor que está haciendo, y a todos los abogados y abogadas del turno de oficio de violencia de género en esta época de confinamiento, una época muy difícil para toda la administración de justicia. Los letrados y las letradas han estado ahí, en ningún momento han bajado la guardia, han estado trabajando, bueno, incluso en agosto se han habilitado días. De verdad, mi admiración y mi agradecimiento a los abogados y abogadas que están trabajando en el turno de oficio. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Daros y salud, más que nunca. Gracias a todos, gracias.